Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Quise invitar y accedió, lo cual me honra, a estar con nosotros hoy día al ingeniero Guillermo Caram, quien fue gobernador del Banco Central en su momento, también secretario técnico de la Presidencia, cuando los ministerios todavía no estaban establecidos, porque quisiera que habláramos en esta ocasión sobre un artículo que publicó en un periódico de circulación nacional sobre elecciones desaprovechadas por el cambio. Usted, don Guillermo, le doy la bienvenida al programa. Usted, entre otras cosas, menciona que, por ejemplo, este gobierno ha desaprovechado la formulación presupuestaria, el manejo del presupuesto. Yo le decía antes de iniciar la conversación de que su artículo me parece una crítica constructiva, porque se lamenta de cosas que no se han hecho y nos gustaría que ampliáramos sobre diferentes aspectos de cuáles pueden haber sido hasta el momento, de acuerdo a su criterio, las lecciones económicas que no han sido aprovechadas de esta situación por el actual gobierno. Fíjate, hay un colega tuyo, que no digo su nombre porque no me ha autorizado, pero me ha dicho en varias ocasiones que el presidente Abinader tuvo, bueno, la coyuntura de llegar al poder en unas circunstancias en principio adversas con la pandemia, pero que a su vez la pandemia le proporcionaba cierto grado de libertad, por ejemplo, con su propia base partidaria, porque él elaboró un programa de gobierno muy consultivo, muy consultado y muy comprometido con el Partido Revolucionario Moderno, pero sus planteamientos pudieron verse neutralizados por la pandemia. Yo recuerdo que, por ejemplo, Balaguer, en uno de sus discursos de toma de posesión, dijo, bueno, yo no tengo compromiso con nadie, nada más que con el pueblo dominicano. Y que el presidente Abinader había desaprovechado la coyuntura de ante una pandemia, decir, bueno, yo preparé un programa de gobierno, pero hay una circunstancia totalmente diferente que me obliga a prescindir de muchos de las aspiraciones que consigné en un programa de gobierno preparado por mi partido y con el cual elaboraba discursos para concitar el apoyo popular. Yo entiendo que la pandemia, con sus aspectos negativos, pero debieron aprovecharse ciertas particularidades para ejercer un gobierno con más profundidad, por ejemplo, en los cambios, como por ejemplo las finanzas públicas. Las finanzas públicas están prácticamente siguiendo el mismo esquema de un gasto corriente y unas cargas fijas que consumen todas las recaudaciones. Hay una proporción de más de 10-1 de gasto corriente a gasto de capital. Pero eso, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No, por ejemplo, en los tiempos en que yo fui parte del gobierno era una proporción mitad y mitad, de 50% gasto de capital y 50% para gasto corriente. Puede que haya sido así en los gobiernos del presente siglo, pero incluso la práctica de Balaguer, cuando les reportaban diariamente las recaudaciones, vamos a suponer que les reportaban 10 millones de pesos, pues gastaba 5 y guardaba 5 para precisamente invertir. Entonces, me parece que eso, el presidente pudo haber aprovechado esa coyuntura para introducir este cambio y no seguir la práctica, como tú dices, siempre ha sido así. Yo creo que el país necesita muchas inversiones de capital para incrementar el acervo fijo, el acervo de capital fijo que se necesita para obtener una estructura de producción más acorde con las exigencias nacionales. Sabe que ese punto era una de mis inquietudes que tenía, y ya usted lo ha tocado. Me gustaría entonces que ampliara un poco sobre la calidad del gasto que realiza este gobierno. Sobre todo, por ejemplo, en días pasados se lo mencionaba a un economista sentado ahí en el asiento que usted ocupa hoy día, el gasto de inversión de capital hasta este momento,
si es significativo o si está restringido tal cual fue en los primeros meses y más de la mitad del año de 2021. Mire, hay un comportamiento extraño en el gobierno con relación al gasto de capital. Siempre comienzan muy lento y terminan volcándose en los 3 últimos meses. Sigue el mismo ritmo este año 2022. El gasto de capital sigue siendo bajo con relación al nivel que ellos mismos presupuestaron. Entonces, don Guillermo, si lo graficáramos, cogemos 2021, bajo, el último trimestre sube. Los 3 primeros trimestres bajos y el último un empujón. A partir de julio empezó moderadamente a subir. Bueno, moderadamente. Pero el gran impulso lo tuvo en los últimos 2 meses. En los últimos 3 meses. Ya. Entonces, pero eso es una práctica delicada porque... Entonces, ¿cómo se explica que si subo en diciembre, entonces enero, febrero, marzo y abril vuelvo a caer? Yo creo que el gobierno debe explicarlo. Yo mucho me temo que para cerrar la cifra con un buen número, con un buen nivel de inversión de gasto de capital, buscaron una forma contable de aumentar el gasto de capital, por ejemplo, avanzándole a las instituciones o a las empresas o a los contratistas los niveles de gasto de capital, o gastándolo muy apresuradamente para alcanzar la meta presupuestaria, pero eso es peligroso. Lo mejor es tener, ojalá y se pudiera idealizar con las duodécimas del nivel presupuestado, de manera que sea un elemento constante. Pero quería enlazar la importancia del gasto de capital con la estructura de producción. Mira, ayer mismo el Banco Central produjo un informe de la actividad económica durante el primer trimestre del año. Nuevamente volvemos a observar una agricultura creciendo solo un 2%, frente a una economía nacional que crece un 6%, o sea, 3 veces menor, y frente a un turismo que crece casi 40, es decir, 20 veces menor. Cuando tú observas ese comportamiento y lo comparas con algunas urgencias económicas como el abastecimiento y los precios, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que el gobierno no haya buscado la forma de incentivar más la agricultura para que por lo menos tenga un ritmo de crecimiento más compatible con la demanda nacional y más compatible con el crecimiento global de la economía, siendo la agricultura un elemento importante para la producción de alimentos y para el precio de los alimentos, que es una de las cosas que más está mortificando a la población ahora. Además de que con la agricultura tú tienes otros beneficios, como por ejemplo crear empleo rural para evitar migración, evitar que hayan campos abandonados que sean susceptibles de ser invadidos por personas depredadoras, por ejemplo, la agricultura nómada que va moviéndose, que normalmente produce leña y carbón. A su paso. Claro, entonces, pero va degradando los recursos naturales. Entonces, me parece que una importante experiencia desaprovechada es precisamente eso. La pandemia nos enseñó, primero, que la agricultura fue la actividad económica más resiliente, o sea, que menos se afectó porque no había aglomeración. ¿Y no vendría la decisión del gobierno para compensar esa situación de los precios en la agricultura que usted menciona, hacer un componente de equilibrio o de sustento la eliminación durante 6 meses de los aranceles para productos básicos? Sí, lo es, pero lo que pasa es que los productos básicos masivos, en cierta forma, están regulados por acuerdos internacionales que ya estaban exentos. Es un grupo... O sea, que no necesariamente vendrían a traer mejores precios. No tiene el impacto. No traerían mejores precios necesariamente. Traerían mejores precios, pero no en un impacto masivo. Porque incluso yo lo hubiera hecho, yo estoy de acuerdo con esa medida, y lo hubiera hecho por vía administrativa.
como lo hizo con los combustibles. ¿Y cuál es la diferencia que sea por una ley transitoria? Desde el momento que tomó la decisión, como con la ley de combustible, que decidió congelar los precios, entró en vigencia de una vez. Sin embargo, ahora, al preferir inclinarlo por ley, implementarlo por ley, ha habido un proceso de discusión y de debate que ha escarciado el clima político. O sea, no se aprovechó el momento. Claro, y además el impacto en los precios ya hubiera sucedido. El impacto en los precios de esas medidas va a tener efecto cuando la ley sea promulgada, que no estoy muy claro de que, aunque haya sido aprobada en ambas cámaras, pero creo que en el Senado se le hizo una modificación y vuelve a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la incidencia sigue alta. Pero la pandemia nos enseñó la importancia de una autosuficiencia, de una autoctonía alimentaria, de tener nuestros propios alimentos, de no tener que depender tanto de lo importado. Y la guerra ruso-ucraniana lo remató. Claro. Porque ahora resulta que Ucrania, que es un gran productor de granos y de materias primas para la industria alimenticia, tú sabes que en todas las guerras se queman campos, los campesinos dejan de producir, se meten a soldados y lo destruyen. Y además altera todo el sistema de precios mundiales. Entonces ahora tenemos encima de la pandemia otra incidencia. Entonces la gran lección que debió dejarnos o que debe dejarnos la pandemia y la guerra es que tenemos que volcarnos hacia una agricultura para satisfacer nuestras necesidades, para mitigar los precios y para equilibrar el crecimiento productivo y la demografía nacional. Y eso no lo hemos aprovechado. Claro que para aprovecharlo tú tienes que modificar la estructura de gasto, porque no es verdad que con una composición de gasto de capital y gasto corriente como la que estamos teniendo, podemos incrementar la producción agropecuaria. Entonces, ese movimiento a fomentar, fortalecer la agricultura en República Dominicana no se está haciendo. Y si no es así, ¿qué hace, qué motiva a que el gobierno no esté dando los pasos del lugar? Si usted lo considera que es lo pertinente, porque se entiende que este gobierno en el área agropecuaria tiene muy buenos cerebros. Y las condiciones ya del país, terreno, mano de obra, pienso que están dadas de sobra. Parece que en el gobierno del dicho al hecho hay un trecho. Ya. Por ejemplo, el ministro de Agricultura en febrero del 2021 anunció que se iban a sembrar 300.000 tareas de sorgo y maíz, precisamente para aumentar la producción de granos que se necesita en la industria de alimentos de animales. Aquí los pollos, los cerdos, mucho ganado utiliza alimento balanceado que se produce con granos como maíz y sorgo. No, yo no he visto la noticia de que se cosecharon, y mira que el maíz es de ciclo corto y hay tradición, y el sorgo es un ciclo también relativamente corto. Entonces, entre las decisiones del gobierno y las realizaciones, parece que está faltando algo, que es lo que responde a tu pregunta de qué es lo que está impidiendo que produzcamos más alimentos. Me parece que se necesita una mística de supervisión, y eso por supuesto no pasa solo en la agricultura, pasa en los gastos de capital. Por ejemplo, volviendo al tema de los gastos de capital, no se explica cómo un presidente que vive vive anunciando proyectos, dando primeros picazos, primeros palazos, eso no se traduzca a inversiones de capital, porque ese es el paso lógico. Sin embargo, no es así. El presidente prácticamente todos los días está, a mi juicio, imprimiendo más energía de la cuenta en los anuncios, en los primeros pasos para proyectos de capital. Sin embargo, eso no se plasma en una estructura de gasto adecuada, compatible con los anuncios presidenciales. Por eso te digo que... Pero ¿cómo es que entonces no se corresponde? Porque verdaderamente, comparto con usted, el presidente es un presidente bastante activo,
en cuestión de estar en distintas provincias anunciando obras, en algunas ocasiones completando algunas obras que se iniciaron el pasado gobierno, pero ¿qué es lo que sucede entonces? Que del dicho al hecho, como usted dice, no hay una concretación, no se concreta Bueno, esto. para mí el gobierno la maquinaria gubernamental no va en sintonía con el presidente. O sea, hay dos velocidades. Pero ¿estarán los recursos disponibles? Sí, no es un problema de recursos. En primer lugar, las recaudaciones van bien. El gobierno está teniendo buenas recaudaciones. En segundo lugar, no te olvides que el gobierno vendió bonos soberanos a finales del 20 y últimamente también, que todavía tiene un colchón presupuestario que le permite ejecutar. No es un problema de disponibilidad de recursos. A mi juicio es un problema de maquinaria administrativa que le dé seguimiento, que camine a la misma velocidad que camina el presidente. Y es lo que yo veo, es una asintonía gubernamental con relación a la velocidad que tiene el presidente de la República, que parece omnipresente en ocasiones. Un día tú lo ves en una actividad barrial, otro día está inaugurando un proyecto empresarial, otro día cortando una cinta en tal otra provincia. Entonces, pero eso, bueno, eso es bueno porque anima a la población, pero a veces... esa asintonía, entonces ese ruido lo causan ministerios o personas, funcionarios específicamente, o estilos de trabajo, porque nos gustaría, aprovechándolo usted, que nos ayude a descifrar esa situación, porque le tomamos la palabra de que la situación es así. Sí, bueno, la situación es así. Ahora, la causa pueden ser múltiples, la experiencia, los conflictos internos de gobiernos. Este es un gobierno que parece que se contenta como prontamente con pocas cosas. Fíjate, algunas de las consignas estamos cambiando. Se cree que se está cambiando porque hay mucha publicidad que dice que estamos cambiando. Sin embargo, hay cosas que uno dice, bueno, ¿y dónde está el cambio? Ahora mismo la ciudadanía está concernada con el caso de la Policía Nacional y los 3 jóvenes que extrañamente han muerto en los destacamentos policiales. Bueno, y si tú eso lo expresas en términos de cambio, al contrario, no estamos cambiando bien. Todo lo que hemos analizado, estamos cambiando la estructura del producto para que sea una estructura más equilibrada, para que la agricultura crezca más o menos al mismo ritmo de los otros sectores, o al mismo ritmo, o un ritmo proporcional, porque ahora es desproporcionado, por ejemplo, con el turismo. El turismo sí está creciendo, 40%, pero la agricultura un 2%. Con las ventajas que ya te he citado que tiene la agricultura y sobre todo con la lección o las lecciones que nos dio primero la pandemia y nos está dando la guerra. Ya. ¿Quién piensa usted debe corregir esta disonancia en la ejecución, sobre todo presupuestaria? Dirección de presupuesto, Banco Central, Hacienda, de acuerdo a su experiencia, ¿por dónde anda el ajuste que debe hacerse? ¿Quién lo debe hacer? Bueno, yo soy de la vieja guardia, de la vieja escuela. Yo creo que falta mucho una supervisión sistemática por parte del propio presidente, de su equipo de gobierno. A veces veo, por ejemplo, creo que la semana pasada, un consejo de gobierno convocado rápidamente para las 8 de la noche. Bueno, tú recuerdas que en el pasado habían reuniones periódicas, semanales, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo. El presidente Balaguer era un supervisor sistemático en la forma, se sentaba en su escritorio, pedía cuenta a los ministros, cómo va tal cosa, preguntaba. A veces tú leías una noticia en el periódico y dices, bueno, déjame llegar temprano a la oficina porque el presidente me va a llamar para eso. Un poco me parece que falta un mecanismo de seguimiento y supervisión de lo que se está diciendo para que pasen a ser hechos. Por parte del Poder Ejecutivo. Por parte del presidente de la República. Yo mismo, incluso en varias reuniones que tuve con
el equipo de gobierno al ingresar, que veía esa proliferación de anuncios de obras, hacía la observación, porque no te olvides que yo apoyé y apoyo este gobierno, fui participante de muchas reuniones y en pronunciamientos públicos lo endosaba. Pero cuando a principio de gobierno se nombró una comisión que luego parece haberse diluido, yo recuerdo que planteé algunas experiencias que dieron resultado en el pasado. Yo mismo, por ejemplo, siendo secretario técnico de la presidencia, el presidente Balaguer anunciaba una obra en tal sitio. Yo inmediatamente le mandamos una carta al ministro: mire, el presidente comience a preparar los planos, los presupuestos. A los 3 meses le decía: ¿en qué está esto? Bueno, a mí me parece que falta algo así. Pero lo que vemos, ingeniero Caram, es que el presidente, si se caracteriza, lo dicen sus funcionarios, de que en cualquier momento pueden recibir ellos una llamada, no importa la hora que sea, que el presidente trabaja mucho. Usted mismo dice que él luce omnipresente, que está en todos los lugares, y se entiende que está supervisando y está al tanto de lo que sucede. Bueno, creo que falta la sistematización, algo que sea sistemático, regular, un seguimiento continuo. Y abandonar un poco el mediatismo, porque indudablemente hay una tentación que no es solo con este gobierno, yo diría que ha sido con los gobiernos de los últimos años, que a veces por anunciar una cosa se anticipan demasiado y creen que al anunciarlo ya está hecho. No, también ahí cabe la expresión de que entre el dicho y el hecho hay un trecho. Se puede tomar entonces como ejemplo el anuncio que hizo el ministro de Agricultura hace más de un año, claro, con el maíz y el sorgo. Bueno, mejor esperar tener la situación en las manos y entonces anunciar. Bueno, eso es claro. O ambas cosas, porque también hay que crear esperanza. Yo estoy de acuerdo con los anuncios, pero que los anuncios estén respaldados con ejecutorias y realizaciones. Pero no solamente eso, tú puedes repasar varias situaciones del gobierno, temas anunciados. Mira, algo importantísimo que son las grandes reformas en el Consejo Económico y Social. Del Consejo Económico y Social yo quiero que hablemos, pero vamos a hacer una pausa, ingeniero, para no cortar el desarrollo del tema. Retornamos en breves instantes con Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central, un hombre de Estado con mucha experiencia en el manejo de la cosa pública. Venimos en breve. Ingeniero Guillermo Caram, el Consejo Económico y Social es el responsable de conducir lo que ha sido denominado el diálogo nacional. Participan diferentes sectores de la vida social, de la vida dominicana, empresarios, políticos, religiones, sector laboral. Hay muchas mesas de trabajo. Ya el diálogo va para un año prácticamente que inició. ¿Qué expectativas tiene usted con el diálogo nacional coordinado por el Consejo Económico y Social? Bueno, realmente pocas expectativas, por no decir ninguna. Fíjate que te iba a poner en el ejemplo, por 3 ocasiones el presidente habló a principio de gobierno. Tú recuerdas que visitó los líderes, visitó a todos los líderes políticos y después hizo una reunión en el Palacio con los partidos, anunciando que iba a convocar las reformas. Luego finalmente se convocaron las reformas y se creó las maquinarias y las mesas que están en el diálogo nacional, pero la realidad es que no se nota avances. Sobre todo el propio gobierno, a mi juicio, cometió el error de
yo no sé si el presidente la asumió o el Consejo se lo encomendó, pero la reforma fiscal, que para mí es el nudo gordiano, la espina dorsal, la piedra angular de todo el sistema económico y todo el sistema social y política, el tema fiscal, reformar el tema fiscal es lo más trascendental. Y en lugar de comenzar por ahí y concentrarse ahí, se le delegó al presidente, o el presidente asumió la dirección personal de la reforma y por supuesto no avanzó, porque en cierta forma hay que entender que el clima político se ha enrarecido y que aquellos buenos tiempos de primeros días de gobierno ya no lo estamos viendo en el presente. ¿Indica eso que debió ser ese el momento, claro, donde se pusiera en ejecución? Mira, en uno de los consejos que nos dieron expresidentes venezolanos a los socialcristianos dominicanos cuando fuimos al gobierno, es que lo que vayamos a hacer lo hagamos o lo pautemos en los 6 primeros meses. Porque esos son los momentos donde la esperanza nacional está más, impulsa más en la conciliación, el diálogo. Bueno, hay que darle oportunidad. El mismo tema de que los 100 días o del primer año, en fin, lo que sea. Claro, esos primeros 100 días eran los que debieron servir para aprovecharse y crear los cimientos. Pero la circunstancia sí, de esos primeros 100 días, de esos primeros 6 meses, fueron totalmente, le hago la puntualización para que me digas si tuvo algo que ver eso, fueron totalmente fuera de lo común, producto de que se vivía una pandemia sanitaria horrible. Pero es que incluso la pandemia pudo haber concitado un gran... así como hoy yo te digo que la espina dorsal, que la piedra angular del reordenamiento estatal es lo fiscal, a principio de gobierno, en coincidencia con la pandemia, pudo haber sido la situación de la salud, que no hay duda que el gobierno ha tenido éxitos en el control de la pandemia, pero tampoco hay duda de que hay otros aspectos que han sido descuidados. ¿Cómo usted valora precisamente esa situación fiscal que hoy tenemos en República Dominicana y qué podría hoy hacerse, empezar a hacerse? Bueno, yo creo que la situación fiscal, y en la medida en que se demore más, se va a constituir en una bomba de tiempo más potente. Nosotros estamos teniendo un gobierno que está gastando más que lo anterior, que está gastando mucho, hay una empleomanía que va creciendo. Eso, mientras tú tengas esa estructura de gasto que a su vez genera otros gastos de funcionamiento, que genera, por ejemplo, más publicidad, que genera más maquinaria de apoyo para cada empleado o funcionario que se designe. En la medida que la situación se haga consuetudinariamente deficitaria, que va a requerir endeudamiento, se va tornando más difícil. Ya debemos la 2/3 partes de nuestro Producto Bruto Interno. La 2/3 partes de la producción equivale al endeudamiento, consolidado el endeudamiento. Por supuesto que mientras estemos pagando, los acreedores están contentos. Pero bueno, y si llega un momento en que o no podemos pagar, o si llega un momento que solicitemos un préstamo, un financiamiento, y un financiador nos diga, ya ustedes deben mucho, o ya ustedes tienen un porcentaje muy alto de sus recaudaciones comprometidas en el pago de la deuda, así que no podemos decirte que no podemos seguirte financiando. En ese momento se detona una crisis, porque cuando un financiador dice que no, los otros también se contagian y dicen que no, y el generoso financiero, el generoso financista se convierte en un agrio acreedor. Ejemplo, Argentina. Argentina tuvo un financiamiento tremendo, pero ¿qué pasa? De repente, en bonos, comenzaron a cobrar los bonos. Un cobro acérrimo, un cobro con el puñal en la boca.
Resultado, está con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un poco lo que sucedió aquí en los 80, que por el exceso de deuda proporcional en aquellos tiempos hubo la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario que implicaron unos ajustes que resultaron dolorosos en términos de paz y armonía social. Hemos visto que la pasada semana se han presentado los índices de estabilidad económica de países de la región. Aparecemos solamente por debajo de Panamá. Ese es un indicativo confiable, de buen augurio, porque usted dice en estos momentos que vamos por un camino nada adecuado, incrementando el gasto. En lo fiscal y en lo financiero. Ya. Yo no tengo duda que en lo económico vamos bien. ¿Por qué? Nunca he tenido duda de la potencialidad económica del país. Aquí tenemos recursos naturales, empresarios, posición geográfica, trabajadores, que es lo que impulsan el crecimiento económico. Mire este dato, nosotros tenemos 55 años de democracia ininterrumpida, o de régimen de libertad interrumpida, como tú quieras llamarlo. Hemos tenido presidentes de toda la tendencia. Tuvimos a Balaguer, tuvimos a Hipólito Mejía, tuvimos a Leonel Fernández, tuvimos a Danilo Medina, tenemos ahora a Luis Abinader, 5 presidentes. Y sin embargo, en todos los presidentes la economía ha crecido, con excepciones en momentos de crisis, en la guerra del Golfo, la crisis hipotecaria del 2008, o en crisis nacional, como por ejemplo aquella famosa sequía de los años 68. Y la situación de la pandemia, por supuesto. Bueno, la pandemia fue el año pasado una crisis. Entonces, ¿qué te dice eso? Que nosotros tenemos un sector privado, un sector económico, un sector productivo pujante. A veces camina a más velocidad que el propio gobierno y a veces camina a pesar del gobierno. Pues mire, vamos a aprovechar el momento, usted menciona eso, el presidente ha sugerido, ha encomiado a la oposición a que le dé una sugerencia, que no hace proposiciones, una sola él pide. ¿Qué entonces usted piensa puede hacer o debe hacer el gobierno para mejorar esa parte fiscal? Bueno, en primer lugar, yo no me considero oposición, yo al contrario, apoyo el gobierno y por supuesto lo apoyo con observaciones, las mismas que quizás hubiera hecho si fuera funcionario público, porque también son roles y visiones que cada uno tiene. Pero usted tiene un criterio muy definido, usted piensa con cabeza propia. Claro, claro, y en cierta forma el hecho de que el estamento político dominicano está en la crisis que está, porque estamos hablando de economía, pero no podemos ignorar que aquí tenemos que los partidos tradicionales han colapsado, tenemos que un PLD que está en la defensiva, tenemos un partido de gobierno que está a prueba y condicionado de cuán bien gobierne, y tenemos una fuerza del pueblo que fundamentalmente se mueve alrededor de una figura. Eso no es un estamento político estable para garantizar una democracia. Bueno, entonces uno se convierte como en una especie de llanero solitario, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que se impone una reforma fiscal que mejore la calidad del gasto, que simplifique el sistema tributario, tenemos un sistema tributario muy complicado, con altas tasas y procedimientos burocráticos complejos, que llevan a la gente a la informalidad. Pero es que eso no podrá ser en lo que resta ya del periodo de este gobierno. Eso está prácticamente descartado por el costo político que representaría iniciar en este momento. ¿Y quién te ha dicho que una reforma fiscal necesariamente tiene costos políticos desfavorables? Puede tenerlos favorables. Pero cuando usted reduzca, por ejemplo, los subsidios, que reduzca algunos privilegios, que incremente algunos impuestos, que combata la evasión, que combata la elusión, eso es costo político. Pero si tú tienes que mejorar la condición económica, eso es un contrapeso. Te voy a poner un ejemplo. Hablar con los viejos... No, pero no se ve ningún indicio de que haya intención del gobierno ahora tomar medidas que aparenten reformulación fiscal. Pero el apóstol Pablo decía, insiste a tiempo y a destiempo.
vamos a aceptar que estamos a destiempo, pero mi responsabilidad es insistir. Ahora, yo quiero hacer la siguiente reflexión histórica. En los años 90, que Balaguer ganó las elecciones, según Bosch, con un fraude, Bosch adoptó la política de no aceptar el triunfo de Balaguer, de llevar el gobierno a la legalidad, porque consideraba que el gobierno era ilegal. Había un clima político desfavorable. Sin embargo, en medio de ese clima político desfavorable, se hizo la reforma económica más trascendente que se ha hecho en la República Dominicana, que fue la revisión de todo el Código Tributario, adaptarlo a las circunstancias. Aquí no hubo un tiro, no hubo un muerto, no hubo protesta. ¿Por qué? Porque se vio que había comedimiento del gasto, justicia en lo que se planteaba en aquel momento, y la ciudadanía en sentido general apoyó hasta aquella propuesta que le hizo Balaguer a Bosch: vamos a compartir el gobierno los 2 primeros años, yo y los últimos 2 usted. Propuesta que luego implementó a partir del 94. Pero hubo una reforma económica en aquel tiempo en medio de una situación política adversa y no hubo un muerto ni un tiro. Ahora que tenemos un presidente que nadie pone en duda su buena intención, su vocación de trabajar, su hiperactividad, y que nadie tiene en agenda, por ejemplo, conspiraciones o protestas, que todo el mundo lo que quiere es que triunfe, que quede bien. Con más razón, una reforma fiscal bien entendida pudiera revertir un poco la tendencia desfavorable que se están observando en las preferencias electorales del partido de gobierno. ¿Usted ve que está sucediendo eso? Pues claro. Sí. Tú nada más tienes que examinar las redes sociales y las noticias y cómo va derivándose las primeras páginas de los periódicos, que hace un año, bueno, todo el mundo eran noticias halagüeñas, positivas, pero esta semana, por ejemplo, te iba a señalar, bueno, el gobierno ha tenido éxito en el manejo de la pandemia, pero hay otras situaciones de la salud, como la crisis hospitalaria, la supervisión de las clínicas, que han dejado mucho que desear. Y fíjate cómo en esta semana que va transcurriendo hay muchos elementos que pueden perjudicar al gobierno en sus niveles de preferencia. ¿Usted preferiría que el presidente Abinader dedique más tiempo a su oficina en Palacio? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el mecanismo que él tiene ya a esta altura del gobierno. Este es el mecanismo que él tiene para darle seguimiento a las prioridades que él externa, a lo que se anuncia, a pedir cuentas, a supervisar efectivamente. Pero el presidente no está para supervisar la obra, sino para supervisar la ejecución de sus programas de gobierno, de sus anuncios de gobierno. Sí, yo lo preferiría, y que sea sistemático. Y que, por supuesto, cada maestro tiene su librito, cada escuela tiene su forma de presentarse, pero esa práctica de hiperactividad me parece que puede contribuir a que haya una falta de sintonía entre el gobierno y las prioridades presidenciales. Ya. Dentro de las medidas económicas que pudiesen ser viables tomar, por ejemplo, en el aspecto que se ve claro, pero quisiera ver qué criterio, qué opinión tiene usted, en el aspecto del precio de los combustibles y el manejo que se ha dado por parte del gobierno de tener un tope de hasta $115 cuando el barril esté a ese precio. ¿Qué hacer con los combustibles? Que no tiene que ver nada con lo que hagamos acá, sino que es una situación externa. Yo creo que debe reformarse la ley de hidrocarburos, no como la ha propuesto el gobierno, que a mi juicio la complica. Ahora hay una fórmula que creo que tiene 4 variables en la ecuación. La nueva fórmula creo que tiene 8, y fortalece la burocracia. Yo creo que hay que dejar el precio de los combustibles y hasta de la electricidad, a someterla al mercado, un régimen de competencia. Se ha hablado en diferentes ocasiones en el pasado
se ha ponderado esta situación. Sin embargo, desde los gobiernos no creo que ya esa idea haya calado mucho. Porque a veces no se confunden las propuestas. Por ejemplo, eso no significa que el gobierno deje de percibir los ingresos. El gobierno tiene que percibir, establecer sus impuestos. Pero hay cosas de la ley de combustible, del sistema de precios de combustible vigente y de las reglamentaciones burocráticas que se han establecido que no tienen sentido y que distorsionan la competencia. Por ejemplo, ¿por qué hay que fijar un margen fijo de beneficio para distribuidores y transportistas que en algunos renglones llegan hasta un 20%? Tú no te fijas que ellos no protestan nunca. Aunque si los combustibles suben de precio, no pueden protestar porque tienen un margen mayor de beneficio. Desde luego, desde luego. Y sin embargo, eso es algo que es bastante obvio. Sin embargo, ingeniero Caram, durante gestiones distintas de gobiernos, esa parte ni se ha vislumbrado tocarla. Bueno, precisamente ahí menciono lo del costo político. Claro, pero eso puede tener un costo político. Hay dos costos políticos: un costo político en el poderío económico. Que a ese me refiero. Bueno, y que algunas veces es más fuerte que el popular. En la popularidad. Ya. O sea, el costo político en el poderío económico no es verdad que se va a enfrentar al costo político en lo popular, si es que lo popular es justo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando son injustos, cuando son abusivos, entonces hay malestar. ¿Usted conoce el proyecto de modificación que el presidente anunció el pasado año, que en unas semanas se iba a modificar Otro ejemplo. Eso lo está mencionando usted. Sí. Otro ejemplo de un anuncio. ¿Usted conoce ese proyecto de modificación de los combustibles, de la ley de hidrocarburos? Claro, esa es la que te digo que a mi juicio, en lugar de liberar y de sincerizar los precios y de someterlo a la competencia, a la oferta y la demanda, y que el gobierno que el gobierno cobre sus tributos, en lugar de tener la ecuación de 4 variables, ahora le han puesto una ecuación de 8 variables. ¿Para qué? Para fortalecer la burocracia, para fortalecer quizás el cabildeo y eventualmente fortalecer la corrupción. Porque mientras más razones tú tengas de cabildear ante un funcionario, más posibilidades hay de incurrir en hechos dolosos. Algunas veces yo siempre escuchaba que mi mamá me decía: quien te quiere no es quien te hace reír, sino quien te hace llorar. Usted es aliado del gobierno, lo ha reiterado, sin embargo sus observaciones son bastante pertinentes y pudiera en algún momento alguien pensar, bueno, pero él es opositor. Pero bueno, le tomo lo que hasta ahora usted ha conversado aquí con nosotros y son observaciones interesantes que ha hecho a todo el desarrollo de la economía. Y nos queda más tiempo con el ingeniero Guillermo Caram después de esta pausa comercial. Bien, ingeniero Guillermo Caram, estamos en 2022, prácticamente ya este gobierno ha ocupado la mitad del tiempo por el cual fue escogido. Hay muchas situaciones económicas definidas. Me gustaría conocer que usted mire, analizando, porque usted es un hombre muy ponderado, los 2 años que quedan de esta gestión gubernamental en el aspecto económico, partiendo de que estamos en una situación que nos afecta, producida en Rusia y Ucrania. ¿Qué vislumbra económicamente que suceda con los 2 años y unos cuantos meses de gobierno que restan a esta gestión? Sí, aunque depende de lo económico, del exterior, también mucho depende del quehacer del gobierno. Si el gobierno... quiero insistir, tú me has preguntado un par de veces qué propongo, qué sugiero. Bueno, si el gobierno hace las reformas en el área fiscal que se necesitan, mejorar la calidad del gasto, invertir más y gastar menos en partida corriente,
y que esa inversión la vuelque en la agropecuaria para poner la agropecuaria a crecer a un ritmo compatible con el crecimiento general de la economía y también para que pueda abastecer sin riesgos a ese turismo que está priorizado, sobrepriorizado en la presente gestión gubernamental. Si el gobierno hace esa combinación, aunque los factores externos influyan, yo creo que hay una capacidad, hay una resiliencia económica capaz de superar los obstáculos que pudieran presentarse. Y que ojalá y el gobierno asuma y asimile, porque ahora se habla incluso de términos políticos, se está hablando del 24, que la reelección, la clave para que este gobierno, para que el gobierno del presidente Abinader, que ojalá y así sea, tenga opción en las próximas elecciones, que haga un buen gobierno ahora. En una de las intervenciones que hice, de las referencias que hice, te hablé del estamento político tan deslineable que tenemos y te decía que el PRM, el partido de gobierno, está supeditado a ser un buen gobierno. Por más campaña que hagan, por más anuncios y publicidad que hagan, si no se hace buen gobierno, la posibilidad de reelección presidencial se diluye o se pone más difícil. Por eso yo creo que precisamente porque estamos a mitad de gobierno, el gobierno tendría que o tiene que hacer todo lo que sea necesario para reimpulsar la economía, crear más oportunidades de trabajo, satisfacer más las necesidades y sobre todo formalizar la economía, porque te decía en una parte del programa que el sistema fiscal que tenemos, empuja a la informalidad. Mucha gente, y eso pasa, bueno, tú vas a comprar en un establecimiento y te preguntan, ¿tú vas a pagar con tarjeta o sin tarjeta? O ¿Quiere comprobante o no quiere? ¿Con factura o sin factura? Si es que sin factura, te descuentan un 10 del 18 que hubieran tenido que pagar. Entonces, tanto el establecimiento como la persona apuestan y se quedan impulsados a caer en la informalidad, pero eso implica merma en las recaudaciones y además es una carga para el gobierno porque una informalidad de más del 50%, que es la que estamos teniendo, significa que más del 50% de la población no tiene seguro social, no tiene la seguridad social y tiene el gobierno que asumir, por ejemplo, el costo de la seguridad social y el costo de sus servicios médicos. En estos momentos tenemos un 58% de informalidad. Sí, un porcentaje al 57, 58%. Me llama la atención, este gobierno se caracteriza, se autodefine un gobierno cuidadoso en el gasto, pulcro en el manejo de los fondos públicos, y con esas autocatalogaciones, ¿cómo se explica que el destino de los ingresos que tiene el Estado se esté día por día incrementando el gasto corriente de acuerdo a lo que usted ha mencionado? Si hay austeridad, hay recortes, economías, megaeconomías en dispendios, ha dicho el gobierno. Entonces, ¿cómo se justifica que ese uso del gasto no sea el más saludable de acuerdo a lo que usted menciona? Yo creo que hay un problema ahí de concepción económica, como dirían los alemanes, de Weltanschauung, de filosofía política, de metafísica política. No olvidemos que este es un gobierno que tiene algunos gérmenes socialistas. No es por supuesto, el socialismo hoy es muy extraño porque, por ejemplo, el socialismo primitivo, el marxismo primitivo, era un marxismo que obligaba a la gente a trabajar, obligaba a la gente a ir al campo. Acuérdate que incluso hubo un tiempo que nos asustaban con Mao Zedong, que obligaba a la gente a los chinos a hacer presas. Ahora el
el socialismo de ahora es más generoso, el socialismo siglo XXI es más generoso y a veces se confunden. Ahora con la Feria del Libro vi una consigna en una pancarta, socialismo, feminismo. Yo no sabía que el feminismo era parte del socialismo, pero hay hay una respuesta en cuanto a una concepción estatizante del manejo de la cosa pública y en cierta forma una desconfianza en la economía, de que la economía es la que debe generar, el sistema económico es el que debe generar la producción y los empleos necesarios para que la población pueda satisfacer sus necesidades. Y, por ejemplo, esa vocación a un empleo rural, incluso las oposiciones en el PRM, mi amigo Guido, por ejemplo, que lo aprecio mucho y le auguro muchos éxitos políticos, ¿qué es lo que argumenta? Que el gobierno no ha atendido bien a la gente. ¿Por qué? Porque tienen una concepción de que el empleo tiene que ser provisto por el Estado. Yo creo que hay que cambiar un poco esa concepción, que las oportunidades de trabajo tiene que crear la iniciativa particular, los agentes económicos, los agentes productivos, y que el sistema productivo es el que debe producir bienes para satisfacer necesidades. Ojalá y no sean necesarios los subsidios, porque ¿quién es que busca subsidios? Quien no tiene medios para satisfacer sus necesidades, quien no tiene medios de producción, quien no tiene medios de trabajo. Pero ahora se fomenta tanto, se pregona tanto el subsidio que estamos fomentando una cultura de subsidio que a mi juicio le va a traer una carga fiscal muy pesada para las futuras generaciones. Bien, ingeniero Guillermo Caram, pienso que con los criterios emitidos por usted en esta noche, en la hora 22, bien le caería a personas que tienen influencia dentro del gobierno haber participado como televidente de su participación, porque hace observaciones concretas, precisas, responsables, y que si son escuchadas y algunas de estas se ponen en práctica, pienso que nos beneficia a todos, porque sus palabras han sido pues emanadas con la mejor de las intenciones, pienso. Así es. Y con la experiencia de Estado, como ya he dicho usted tiene, pues son palabras que han de aprovecharse para beneficio de todos, sin tener que ver con ningún partido ni nada. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y por esas palabras. Bien ganadas por usted, bien merecidas por usted. El ingeniero Guillermo Caram, he tenido el placer de que me acompañe en esta noche en una entrega más de la hora 22. Hasta la próxima.